Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea la hora en la cual se encuentren viendo esta grabación. Hoy vamos a explicar el concepto de la curva de calentamiento y la curva de enfriamiento para hacer la determinación del punto de ebullición de una sustancia líquida y el punto de fusión de una sustancia en estado sólido. Entonces, una sustancia, a medida que va avanzando en el tiempo, va ganando energía, y aquí podemos ver los cambios de estado. En este punto, por ejemplo en A, de A a B, la sustancia está en estado sólido. Cuando llega al punto B, se establece un equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. Esta temperatura a la cual se llega acá es lo que se conoce como el punto de fusión o la temperatura de fusión. Es decir, el punto de fusión es la temperatura a la cual coexisten en estado sólido y en estado líquido una sustancia. Cuando llegamos al punto C, la sustancia ya está completamente líquida. Experimentalmente, ahorita en la siguiente grabación, vamos a explicar cómo se hace la determinación de este punto. A medida que avanza el tiempo, la sustancia va ganando energía y llegamos al punto D, donde está completamente líquida, pero empieza acá, entre el punto D y el punto E, lo que llamamos el punto de ebullición. Y aquí me voy a detener un poquitico para explicar algo que pasa en los líquidos. Los líquidos, las partículas, tienen una presión de vapor. Es decir, esa presión de vapor, qué tan unidas están y les permite escapar hacia la otra fase. ¿Sí? Pero también tengo acá la presión atmosférica. Es una presión que se va a estar ejerciendo sobre el líquido y no va a permitir que las partículas escapen tan fácilmente. Entonces, cuando estamos determinando el punto de ebullición, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor interna del líquido es igual a la presión atmosférica. Entonces estas partículas cambian de fase, pasando de una fase líquida a una fase gaseosa. Por eso, cuando la presión atmosférica es mayor, el punto de ebullición se incrementa. ¿Sí? Digamos, en un territorio que esté a nivel del mar y en un territorio que esté arriba en la montaña, la presión atmosférica es mucho mayor a nivel del mar. Y aquí la presión atmosférica es menor en la altura. Por eso es importante que cuando se haga la temperatura, la determinación del punto de ebullición, hay que hacer una corrección. Y esa corrección se hace mediante una fórmula muy sencilla. Para este caso, hallamos un delta de T. Delta de T será igual a K, que es una constante para determinar si es un líquido asociado o no asociado, es decir, que forma puentes de hidrógeno o no lo forma, por 760 menos la presión observada o la presión del lugar por la temperatura observada, por 273.15 más la temperatura observada. Esto de acá es la presión del lugar. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de Bogotá, entonces voy a calcular el delta de T en la presión atmosférica de Bogotá. Para este caso, acá, delta de T será igual. Acá la constante, que creo que es 1 por 10 a la menos, me va el valor, creo que es 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 por 760, que es la presión atmosférica, menos 560, que es la presión de Bogotá. ¿Sí? Y todo esto lo multiplico por 273.15 más
la temperatura de ebullición que yo observé, que en este caso vamos a colocar un valor de 94 grados Celsius. Cuando yo hago todas estas operaciones, voy a hacer toda esta operación acá, cuando yo hago toda esta operación, el delta de T, o préstame la calculadora, no sé, para yo hacerla acá directamente. Entonces, gracias. Voy a hacer el delta de T, y el delta de T será 1 a la menos 4 por 760 menos 560 por 273.15 más 94. El delta de T nos da un valor de 7,3. Ese es el valor que yo tengo que sumarle a la temperatura observada. Es decir, esa es la corrección a la presión y a la presión atmosférica del sitio que fue tomado. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la temperatura de ebullición? Temperatura de ebullición será la temperatura que yo observé, que es 94, más 7,3, que es la corrección que se hizo. Entonces, esto nos da acá un valor de la temperatura de ebullición será igual a 101.3 grados centígrados. Este es el valor que se debe reportar para esa temperatura de ebullición. Por otro lado, aquí tenemos una curva de enfriamiento. Nótese que la curva de enfriamiento es como una curva de calentamiento, pero al revés. Entonces, acá, este punto, digamos, este punto lo vamos a llamar A, este punto será B, C, D, E y F. Entonces, en el punto A, la sustancia está en estado gaseoso, pasa al punto B, pero acá ya esto se llamará temperatura no de ebullición, sino de condensación, porque es el paso de gas a líquido. En teoría, si la sustancia está es la misma, esta temperatura debería ser coincidente con esta temperatura de acá. Aquí ya la sustancia está completamente en estado líquido, pasa de que ya empieza el equilibrio entre líquido y sólido, entre D y E, y esta temperatura ya no se llama punto de fusión, sino punto de congelación, y llegando a estar completamente sólida en el punto F. Y esta es la explicación de la curva de calentamiento, curva de enfriamiento y la definición del punto de ebullición.